también María. Listo, muy bien, muchachos. Entonces, nuestro tema de hoy es matriz fundamentos de costos, ¿cierto? Entonces acá, pues este es el contenido. Se ve un poquito largo, pero la verdad, esto lo hacemos muy rápido. Permítanme un segundito, por favor. Coloco aquí eso para que salga la lista de una vez y no tengamos inconvenientes. Ahí que estamos viendo la tabla de contenido, ¿se ve bien? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, recordemos que vamos ya en la fase de ejecución, esto ustedes ya lo saben. Y acá es importante mencionar, muchachos, que nosotros tenemos como dividida esta actividad de aprendizaje en 2 tiempos. Y yo creo que se nos va más de 2 tiempos, ¿cierto? Entonces, digamos que acá esta matriz de fundamentos, que es lo que estamos viendo hoy, que inicia hoy 18, que ya vamos a ver cuál es una matriz que hay que hacer muy sencillo, muy fácil, ¿cierto? Primeramente como para empezar a conocer los conceptos y todo esto, va hasta el 24 y esta que estamos viendo acá, que la estoy mostrando con el mouse, la vamos a dividir en 2, ¿cierto? O sea, esta primera parte, que vamos a hacer una matriz y yo se las cuelgo en Sayuna, ¿sí? En Sayuna va a estar la matriz, es una matriz en Excel muy sencilla de llenar, con unos datos ahí muy sencillos también, ¿sí? Y muy posiblemente en 8 días vamos a tener otro encuentro también es como la segunda parte, ¿cierto? Muy seguramente va a estar la profe Jenny y entonces ella nos va a ayudar con la parte ya como numérica como tal, ¿cierto? Ella es muy buena en lo que es esta parte de costos y de financiero y todo esto, ¿cierto? Y después, antes de iniciar, y después vamos a ver, vamos a mostrarles lo que ya es la matriz de costos de la cadena de distribución física internacional, que es la DFI, y ahí pues vamos a aplicarlo al proyecto seleccionado o al producto que nosotros tenemos para hacer esa exportación o esa operación, no siempre solo es exportación, ¿no? Digámosle que es operación de comercio internacional. Entonces, bueno, listo. Para iniciar, una reflexión que les quiero dejar, y les quiero preguntar a todos, ¿ustedes creen que es importante planificar para una empresa o una organización? ¿Ustedes creen que es importante planificar? Sí, Bueno, y profe. no solo para una organización, ¿cierto? Bueno, voy a empezar aquí a poner puntos, ¿no? Oiga, esos puntos les ayudan harto, ¿no? Pero espere, anoto acá. Bueno, ¿quién dijo yo? ¿Chat tampoco? ¿Creen que es Profe, importante sí, hacer sí una es importante. planificación? Sí, Karen, porque cuéntame. por un lado nos ayuda como con el tema de los costos, aproximadamente cuánto nos podemos gastar. Por otro lado nos ayuda con el tema de ventajas y desventajas, posibles amenazas que podamos afrontar tanto a nivel empresarial interno como externo, por ejemplo, en la competencia. Entonces es un tema muy extenso, pero opino que sí, sí es importante. De pronto, Claro profe, que también sí. es como planear de pronto también lo que puede suceder, ¿no? Digamos, obviamente planear, tener un paso a paso, pero también tener como en cuenta qué cosas pueden pasar en de pronto algún suceso, como para uno poder reaccionar, ¿no? Y de pronto no estar como a la deriva. Para eso, digamos que también sirve pues planificar, ¿no? Profe, yo tengo como una opinión un poquito más guiada hacia la parte del ser humano y es que planear es importante porque es como una especie de guía hacia, pues como un propósito, como que te motiva a hacer algo. Sí, de hecho, creo que ustedes lo veían hace poquito con la profe o con la instructora María del Pilar, ¿no? En emprendimiento. Y Nicole, cuéntanos, Nicole, bienvenida.
Ay, hola, sí, profe, qué pena. Profe, a mí a nivel general, la planificación para mí me parece un tema muy crucial, ya que pues nos permite establecer las metas claras o optimizar recursos y como también reducir riesgos y teniendo un impulso para mejor ciencia en general. También siento que ayuda mucho a la hora de tomar decisiones y lograr los objetivos de manera efectiva. Muy bien, muy bien. Aquí Gracias. hablaron de varios temas importantes, de planificar para la vida, obviamente también. Para las organizaciones también es importante, hablaron también ustedes de objetivos, ¿cierto? De establecer metas, objetivos, y resulta que para hacer todo esto, las organizaciones que se dedican a la operación de comercio exterior, pues se ayudan de algo que nosotros vamos a ver yo creo que en unas 2 semanas, la cadena de distribución física internacional. Aquí la vamos a mencionar porque digamos que desde acá empezamos nosotros ya de una vez a entrarnos en este tema, ¿sí? Pero digamos que esa planeación que es importante para estas empresas, para las organizaciones, para las personas, ustedes mismos lo dijeron, hace parte del día a día de estas organizaciones, ¿cierto? O sea que podemos de alguna manera como dar un concepto de lo que es cadena de distribución física internacional como un conjunto de actividades que desarrollan esas organizaciones, ¿cierto? Planeada, ¿cierto? Planeando esos procesos, donde se encuentran actores, donde todo esto lo hemos visto, digamos que a lo largo de nuestro técnico, ¿cierto? Hemos visto procesos, actores que están inmersos en esos procesos, medios y documentos que nosotros necesitamos y que al final, ¿cierto? Tenemos unos tiempos, unos costos, ¿cierto? Unas normas aduaneras que también de pronto hemos tocado los temas y estándares de calidad. Entonces, a grandes rasgos es como esta cadena de distribución es como el camino, ¿cierto? Es como ese camino eh, que se lleva y que se tiene que planificar de una manera asertiva, ¿cierto? Para desarrollar ese conjunto de actividades donde están inmersos procesos, actores, medios y documentos, ¿cierto? Y lo que se establece, digamos que en este camino que nosotros hacemos, son esos tiempos, costos, normas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero antes de entrar a este tema de la cadena de distribución física internacional, que es muy, muy general, ¿cierto? Pues nosotros vamos a empezar a definir qué son los costos, ¿cierto? Para empezar, digamos que de alguna manera, y cuando estemos viendo esta matriz que nos presenta ProColombia, que es la que nosotros escogimos de ProColombia, la podamos entender un poco mejor, ¿cierto? Entonces acá nosotros ya empezamos a hablar de lo que son costos y gastos. De pronto a la mayoría de ustedes dirán, pero ¿qué es eso, cierto? Y ustedes dirán, no, ya yo nunca había escuchado, o bueno, sí he escuchado costos y gastos, pero a veces como que por ahí, eh, pues no le paro muchas bolas, ¿cierto? Pero costo, ¿sí? Acá tenemos dos conceptos importantes de costo y gasto, y aquí ya de una vez nosotros como que ya podemos diferenciar esas dos palabras, ¿cierto? Es importante entonces, primero, desglosar bien estos dos términos, y ahorita no se preocupen si no logramos comprender al 100%, pues vamos a ser más profundos y vamos a ir todavía bien allá con ejemplos y todo. ¿Listo? Entonces digamos que acá nosotros hablamos de costo cuando el valor de esos recursos, casi siempre en dinero utilizados, ¿cierto? Digamos que está asociado directamente a la producción, ¿cierto? O a la distribución, o a la prestación del servicio, ¿cierto? Entonces, el costo siempre, muchachos, siempre va a estar muy asociado, va a estar directamente asociado a la producción, ¿cierto? A lo que yo estoy haciendo como misión, a lo que yo estoy haciendo como promesa de valor, ¿cierto? De la compañía, de la organización,
o de la prestación de servicio que yo estoy desarrollando, ¿sí? ¿Qué pasa con el gasto? El gasto, miren que no siempre, o digamos que no va asociado a lo que es la producción, ¿cierto? El gasto, digamos que de alguna manera es un egreso, y ahorita de pronto vamos a ver lo que son ingresos y egresos, ¿cierto? Ingresos es lo que ingresa, como su nombre lo indica, y egresos es lo que sale, digamos, de dinero en las cuentas contables, ¿sí? Y ese gasto del que estamos hablando, ese concepto del que estamos hablando, no está asociado a lo que es la producción. Ahorita no se preocupen si de pronto todavía no es claro, vamos a ir un poco más profundos en esto, ¿listo? Es decir, que todo lo que no tenga que ver con la producción, pues lo vamos a considerar un gasto, ¿cierto? Un gasto. Bueno, digamos que con esto, con estos ejemplos que nosotros dimos, entonces podemos sacar algunas características de ese costo, ¿cierto? Primero, pues ya dijimos, el proceso productivo o logístico. Segundo, que son recuperables. Y acá se dice que son recuperables porque es una inversión que yo hago para desarrollar un producto o para prestar un servicio y que al final yo quiero que eso me dé, ¿qué, muchachos? ¿Cómo lo dicen ustedes? ¿Una qué? Una, si ustedes están haciendo un negocio, ¿qué quieren que les dé? Rentabilidad. Una, bueno, podría ser rentabilidad. Brenda, ¿qué dices? No, sí, decía que una rentabilidad, un ingreso. Un ingreso, una utilidad, ¿cierto? Una ganancia, nosotros hablamos de ganancia, yo quiero pues ganar es plática, ¿sí o no? Por eso se dice que son recuperables, ¿cierto? A diferencia de los gastos, ya vamos a ver por qué de pronto el gasto no puede ser tan recuperable, ¿cierto? Digamos que entre comillas. Y puede ser costos fijos y costos variables, que esto también lo vamos a ver ahorita más en profundidad. Ok, hasta ahí tenemos de pronto unos elementos importantes que están, digamos que asociados al costo, ¿cierto? Pues que se asocian directamente, que son recuperables, que pues se asocian directamente al proceso productivo o logístico, ¿sí? Y que pueden ser costos fijos o variables. Listo. En ese orden de ideas que nosotros acabamos de ver, si nosotros podemos establecer los elementos del costo, ¿cierto? ¿Ustedes qué pensarían que puede integrar estos elementos? Y ahí con ese gráfico que tenemos ahí, mejor dicho, sí que es muy diciente, ¿cierto? ¿Cuáles serán esos elementos? Profe, ¿me repite la pregunta, profe? Claro que sí. Con todos estos elementos que hemos visto, las características que hemos visto de lo que es un costo, ¿cierto? ¿Qué podríamos pensar hablando de una organización, de una empresa que puede ser un elemento de un costo? O sea, ¿a qué le llamamos entonces costo? Digamos, aquí hay un dibujito, ahí hay un perrito trabajando, ¿sí o no? ¿Sí lo ven o no lo ven? El trabajador, el Exacto, almacenamiento, el trabajador, ¿sí? el El almacenamiento o la trabajador, Profe, ¿cómo se pues bodega. es llama que eso? eh, eso es como relativo a lo que se vaya a hacer. Pues en este caso, si es fábrica de papel, el elemento del costo, como tú decías, es que es un material o bueno, algo por el estilo, una herramienta que es directamente con el producto. Que en este caso yo opino que la mano de obra sí sería pues directa para que pueda salir. Aunque bueno, también se pone como a la duda, porque de pronto pueden ser como las máquinas que lo fabrican y los materiales que en sí se necesitan para que el resultado sea el papel. No, Karen ya dijo todo, pues, y Brenda también. Claro, Karen habló de algo importante, que son las materias primas, ¿cierto? Como elementos de un costo, ¿cierto? Que ya vimos ahorita que están directamente relacionados con la producción, ¿sí o no? Entonces, como están relacionados con la producción, pues obviamente esas materias primas, ¿cierto? Sí, es lo que yo necesito para producir, entonces eso es un elemento del costo, ¿cierto? O los materiales directos para desarrollar mi bien o mi insumo, ¿cierto? O para yo prestar el servicio también, podría ser. Karen lo dijo, ¿cierto? Karen, ¿cierto?
Karen lo dijo. Y también nos habló de la mano de obra, que también lo dijo Brenda, pero dijo que lo dijo de otra manera, ¿no? Dijo el trabajador, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ay, me perdí, ¿dónde estoy? Acá ya. La mano de obra directa, ¿cierto? La mano de obra directa, ¿quién? Pues del trabajador que desarrolla ese, pues, ese bien o ese insumo y que trabaja para esa organización, ¿cierto? ¿Qué otra cosa nos hace falta acá? Ya tenemos casi todo. De hecho, ustedes también lo mencionaron. Y de hecho, ustedes lo mencionaron, pero no sé, digamos que el título no es. Pero si nosotros hablamos de lo que nos estaba diciendo Karen, ella nos estaba hablando de algunos utensilios que se necesitan, pero que pasan a veces desapercibidos, ¿cierto? Entonces hablamos de los costos indirectos de fabricación, que comúnmente se llaman los CIF, ¿cierto? O sea, siempre que nos hablen de CIF, entonces son los costos indirectos de fabricación. O sea, que son los costos que se necesitan para producir, ¿cierto? Pero que no son tan directos, pero se llaman indirectos y ahorita lo vamos a ver para que nos quede más claro. O sea, ¿Cierto? ahí te interrumpo como para aclarar cuando te dices los costos indirectos o indirectos, o sea que también ahí entraría el tema de servicios públicos. Sí, en caso tal necesitan agua, se necesita la electricidad, ¿eso también entraría dentro de los CIF Qué o buena eso ya es muy pregunta. aparte? Qué buena pregunta, pero ¿sabes cómo te va a contestar? Depende. ¿Y sabes de qué depende? Depende de la naturaleza del negocio, ¿cierto? Porque digamos que vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Pero hablando de los costos indirectos de fabricación, sí podría ser eso, ¿cierto? Si estamos hablando de un negocio que dependa y que para su producción necesitemos por lo menos el agua como tú lo estás diciendo, ¿sí? Ah, ok. Si una empresa que ¿Cierto? fabrique productos de aseo necesariamente tiene que tener el agua y va a ser un recurso, un elemento de costo. Bueno, listo, buena pregunta. Buena Ay, qué pena. pregunta. Vamos a desglosarlo acá. Me gusta eso. Lo vamos a desglosar entre todos, ¿cierto? Es una empresa de aseo, ¿sí o no? ¿A qué se dedica? ¿A hacer productos de aseo? Sí, 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 yo trabajo en una empresa que pues fabrica blanqueador, jabones, detergentes, pues todo el producto es totalmente líquido, entonces sí me entró la duda de si ellos lo toman como un elemento de costo o simplemente pues el gasto general, ¿no? Y yo te hago la pregunta, bueno, ¿el agua lo necesitan para desarrollar el producto? Sí, 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 porque incluso ellos pusieron tanques como para ahorrar y pues para como sacar el producto y que el agua no salga contaminada y que contamine pues más el Ok. agua. Y esa pregunta me sirve para hacer como una diferenciación ahí, ¿cierto? Hablemos del gas, de pronto que tú hablabas de servicios públicos. ¿El gas lo necesitan para hacer el producto? No, digamos que después ahí voy, digamos que depende también del servicio, ¿cierto? Porque, ejemplo, Ok, creo que todos necesitaríamos como el tema de electricidad para poder funcionar. ok. Entonces, mira, que los servicios públicos dependen de la naturaleza del negocio, ¿cierto? En este caso, sí se necesitaría la agua. Yo diría que sería más como un material directo, dependiendo de pronto de la cantidad que se utilice. ¿Sí me hago entender? Ok, Pero podríamos, si de pronto es una, no sé, si de pronto es jabón y se utiliza pues no tanta agua, ¿cierto? Sí podríamos considerarlo como un costo indirecto de fabricación, ¿cierto? Porque ok. está ahí inmerso, pero también de pronto lo necesitamos. Miren que ya con estas preguntas que nos realizaron, ya como que nosotros sabemos de qué se trata todo esto, ¿cierto? Pero lo vamos a ver un poco más en detalle. Si hablamos nosotros de materiales directos o materias primas, aquí para el ejemplo estamos para que nos demos como una idea, como en un taller de confección, taller que hace una organización que desarrolla pronto camisas para hombres, ¿sí? Para que nos centremos como de pronto en ese ejemplo, ¿cierto? Entonces, esas materias primas son todos esos insumos, elementos que se necesitan, ¿cierto? Para desarrollar el producto como tal, ¿cierto? Eh, Aquí podríamos dar el ejemplo por lo menos de la camisa que están desarrollando, el hilo, la tela, etcétera, ¿cierto? Los materiales, o sea, aquí no estamos hablando de máquinas, no estamos hablando de nada, sino simplemente los insumos, ¿cierto?
Si estuviera hablando de una panadería, pues ¿cuáles serían de pronto esa materia prima? ¿Quiénes son Harina, panaderos acá? huevos, ¿Quiénes son? La harina, el ¿Cierto? azúcar, panaderos, sí. La harina, huevos, ¿cierto? huevos, leche, queso. Leche, queso, harina de trigo de pronto para hacer. Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, la materia prima son esos elementos que se necesitan. Digamos que en este caso sería en el sector de confecciones, ¿cierto? Que el producto final les había dicho que eran unas camisas para hombre y que esos insumos pueden ser esa tela y los botones, etcétera, que necesitamos para desarrollar como tal ese producto, ¿cierto? Ok, listo. Ahora vamos con la mano de obra directa, ¿cierto? Estamos en el sector de confecciones, producto final, camisas para hombre, y pues su nombre mismo lo indica, ¿no, muchachos? Mano de obra directa. Mano de obra directa. No sé, ¿alguien más le cambió? Es que todavía sigo viendo la diapositiva de materias primas. No, ya cambió, qué pena. Estamos como un poquito lentos. Oiga, ¿y los demás sí están ahí, muchachos? Bueno, mano de obra directa, ¿quién me ayuda? Mano de obra directa. Su nombre mismo lo indica, ¿no? Profe, de pronto son, ajá, porque Miren que esto en sí la mano de obra es, ay, demasiado sencillo. qué pena. Dígame, no me escuchen, fue. Ay, me pasó algo aquí, ¿qué pasó? La mano de obra directa Ay, Dios mío. también incluiría al vendedor, o solamente estamos hablando del proceso de creación Muy del buena mismo. pregunta. Muy buena pregunta. ¿Ahí me escuchan, muchachas? ¿Muchachos? Sí, señor. Es que esto se me bloqueó, pero bueno. Aquí yo no estoy viendo diapositivas, pero no importa. La pregunta está muy buena, ¿no? Depende de la naturaleza del negocio. Si estamos hablando de cuál de este, Pues en general, digamos que obviamente todos sacamos y fabricamos productos para, pues, para la venta o el consumo, ¿no? Entonces, pues supongo que pues sí, para todo pero la producto. mano de obra directa, son los que hacen ese producto. Entonces, Ok. ¿los vendedores estarían ahí o no? ¿Ustedes qué dicen? Y los distribuidores, no Profe, estarían yo digo ahí. que no. Yo ¿Quién digo da que más, no. quién da menos? No, yo creería, pues digamos que viéndolo como tú dices, pues creería yo que no, porque obviamente pues la mano de obra puede decir lo que decía la compañera, ¿no? Puede ser maquinaria como puede ser pues máquina humana, por decirlo así, puede ser la persona, que son los que se encargan No, de Bueno, yo creo hacer que va más el producto. como al que realiza la actividad para que pueda salir el producto, porque por ejemplo en este caso serían las personas exacto. que utilizan las máquinas o que la cosen directamente. Ya por ejemplo un vendedor, opino que ya sería indirecto porque igual sí se necesita para que el producto sea vendido, pero no para que como tal sea realizado. Muy bien, muy bien. Bueno, no sería costo indirecto, ese es otro gasto, pero listo, estás ahí muy cerquita. Y obviamente, si hablamos de mano de obra directa, pues no hablamos nosotros, digamos, eh, hablamos es del operario, del trabajador como tal, del que, no sé, si estamos en este caso, pues la persona que hace de pronto el bordado, la persona que de pronto está cosiendo, la persona que de pronto está operando la máquina, los operarios, ¿cierto? Las personas que están ahí en el día a día, digamos que haciendo el producto, ¿cierto? Mezclando de alguna manera esos insumos para sacar un producto final, ¿cierto? Entonces, vamos muy bien. Vamos entonces con las materias primas, que son los elementos que se utilizan, ¿cierto? Como costos para desarrollar el bien. Y vamos con la mano de obra directa, que es la mano de obra por hombre, ¿cierto? Hombre se dice, digamos que la persona o trabajador o trabajadora que se realiza y desempeña esa función como tal, ¿cierto? ¿Cuál función? Pues la función de hacer el producto o de prestar el servicio, ¿cierto? Porque digamos que este ejemplo está chévere porque estamos todos aquí como muy alineados a lo que es el taller de costura, pero también podría ser una empresa de prestación de servicio. Entonces, digamos que en este caso esa mano de obra sería
la persona que presta ese servicio o que presta esa asesoría, ¿cierto? Entonces, digamos que, muy bien, ya vamos a mirar a dónde iría entonces de pronto esos que me estaban ustedes contando, pues, y preguntando de los vendedores, ¿cierto? ¿Dónde irán los vendedores? Y también depende de la naturaleza del negocio. Siempre, cuando digamos que tengamos esa duda, pues tenemos que analizar bien cuál es la organización que estamos mirando y a cuál le vamos a calcular los costos, ¿cierto? No es lo mismo calcular los costos a una empresa de servicios que a una empresa productora o que a una empresa que comercializa, ¿cierto? Es distinto. Entonces, miren que los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Son esos gastos, y bueno, no lo llamemos gastos porque ahorita los gastos van como en otro rubro para que no nos confundamos. Acá lo llaman egresos, ¿cierto? Son esos egresos, esa salida de dinero, eso que yo tengo que pagar, ¿cierto? Digamos que para yo ver mi producto final, ¿cierto? Terminado, obviamente. Pero que no están tan implícitos, pero que de todas maneras se necesitan y tienen que ver con la producción, de todas maneras, ¿sí? Digamos que en ese caso, por lo menos, hablaríamos de esas agujas de máquina plana, aceites de máquina plana, mano de obra indirecta, como es el caso de los jefes de producción, ¿cierto? Que están asociados a lo que es la producción, pero no están haciendo como tal el artículo o el producto, ¿cierto? Pero miren que a veces, entonces ustedes ya empiezan a definir, bueno, ¿qué, hasta dónde puede ser costo indirecto? ¿Cierto? Costo indirecto no sino, hasta dónde puede ser, digamos que, costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Y hasta dónde no alcanzan a llegar, ¿cierto? Entonces, miren que acá son, digamos que esos materiales o esas cositas que a veces se pasan de pronto por alto, pero que hay que calcularlos, ¿cierto? ¿Para qué creen que se hace todo esto? Al final, muchachos, ¿para quién creen que hacemos todo esto de los costos indirectos de fabricación, los costos de materia prima, los costos de mano de obra, que hasta ahorita estamos viendo, por lo menos Laura o Luisa? ¿Para qué creen que nosotros hacemos, digamos, esta diferenciación? ¿Cuál es el objetivo, pues? ¿Cuál creen que es el objetivo? Profe, tener claro qué parte, pues primero la ganancia, o sea, qué parte realmente se está ganando. Y lo otro, que digamos que qué factor o qué, pues dependiendo de qué costo es, cuál es el que, en cuál se puede, digamos que hacer que sea un menor costo, o sea, sacarle provecho para disminuir ese costo. Claro que sí. Laura, y más que la ganancia, pues o sea, yo para tener la ganancia tengo que saber cuál es el costo en el que incurro, ¿cierto, muchachos? O sea, para cualquier cosa, si nosotros vamos a hacer una operación de tránsito y lo vamos a ver después, pues yo también necesito saber cuál es ese costo del producto para yo poder cobrar y no, pues, quebrar, ¿cierto? Con ese producto, ¿cierto? Ay, me acordé por ahí de una pregunta de Wilmer y Wilmer no me la hizo, pero bueno, listo. Ahorita hablamos de eso para no mezclarlos. Entonces, digamos que yo lo que necesito es contabilizar esos costos para que yo al final pueda establecer un precio, ¿cierto? Antes de la ganancia, pues establecer un precio al producto y que ese precio, pues sea, primero que sea competitivo y segundo que yo no me vaya a la quiebra porque lo dejé por debajo y no contabilicé algunos costos, ¿cierto? La idea es que yo saque unas estadísticas de cuánto puedo cobrar por ese producto y que yo, como dice Laura, pues le saque unas ganancias, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros ya empezamos a hablar, listo que esto ya quedó, yo creo que hasta aquí tenemos alguna duda, muchachos, con lo que estamos hablando de costos, materia prima, estamos hablando de costos indirectos de fabricación y estamos hablando también de costo de mano de obra, ¿sí? Hasta acá tenemos de pronto alguna duda, María Jimena, Luisa, Sara, Gisette. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? No, señor, ninguna. Ok, listo, continuamos. Entonces, empezamos con los gastos. ¿Se acuerdan de las características de los gastos?
Sí, sí, es profe. que era como todo lo externo al tema de los costos de fabricación. ¿cierto? Que no tiene que ver nada con la O- producción. pero que son necesarios para poder realizar el producto o que quede el producto final. Yo diría que no para realizar el producto, pero sí para que funcione la empresa. ¿Cómo lo ves? O para que Sí, funcione la profe. organización. Pues Ya lo en vamos sí, a ver más. eso, en sí, pues, como en un entorno general, sí, pero pues como tal, no van directos a la producción del producto o a la prestación del servicio como tal. Exacto, exacto. O sea, que no generan, acá por lo menos nos dicen no generan un ingreso directo inmediato, y era lo que nosotros veíamos antes, ¿cierto? Que uno lo podíamos recuperar y el otro no, pues porque uno está asociado a lo que es la producción y a lo que yo le gano, y el otro es, yo lo vería como una inversión más bien, ¿cierto? Que es como una inversión que se hace, pero que no siempre de pronto es tan retribuida, ¿cierto? Porque yo le voy a ganar es al producto más, no a lo que yo voy a hacer de gastos administrativos, por decirlo así, ¿cierto? Pero se necesitan sí o sí para funcionar. Entonces, mira, esto es importante. ¿Sí saben qué es el estado de resultados, muchachos? Generalmente se reconocen como parte del estado de resultados en gastos operativos. ¿Sí saben qué es un estado de resultados? Profe, de pronto es como donde está todo lo de costos, gastos, las ganancias o las pérdidas, o sea, todo como el movimiento de la empresa. Sí, ya lo vamos a ver también para de pronto los que... Pero sí, ahí estamos un poquito muy bien, Karen. Karen, ¿cuántos puntos lleva ya? Ay, ¿qué pasó acá, muchachos? Se me bloqueó esto. ¿Cuál estamos viendo? Es un informe financiero, dice Wilmer. Un informe financiero de una empresa, ¿no? De una organización. Aunque, pues yo también me podría hacer un estado de resultados yo mismo, ¿cierto? Pues ahí está, yo pienso que de pronto es como un informe en el que muestran los costos, tanto directos como indirectos, ¿no? También si la empresa tuvo, pues, como, cuáles fueron las utilidades, cuáles fueron como las pérdidas, yo creo que es como un resumido, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y ya lo vamos a ver un poquito más en detalle para que ustedes lo vean. Y si me permite cambiar qué pena con ustedes, muchachos, es que yo no sé si es la red, pero se quedó acá. Vamos en los gastos, ¿cierto? Ok, listo, ya. Entonces, aquí digamos que empezamos a hablar entonces de los gastos, ¿cierto? Que yo les decía, bueno, son esos rubros que yo tengo que pagar, ¿cierto? Pero que definitivamente no están asociados a la producción, pero que yo los necesito, ¿cierto? Porque si yo tengo el producto y no vendo, ¿qué pasa? Pues grave, ¿sí o no? O si yo tengo el producto y no llevo una contabilidad, ¿qué pasa? Grave. O si no tengo, digamos que un departamento de marketing, ¿cierto? Entonces, digamos que si ponemos el ejemplo de la panadería otra vez, ¿cierto? Pues yo necesito la persona, yo necesito el panadero, que sería ¿cuál? ¿Cuál sería el panadero? Ahí en esa La mano de obra directa. mano de obra directa, ¿sí o no? Mano de obra directa. Y ya habíamos hablado de las materias primas para hacer el pan, y entonces, si yo hablo de un cajero, ¿dónde lo ubicaríamos? Ya lo colocas como tal en gastos, porque pues ahí dice están procesos administrativos de marketing, ventas y publicidad. Ahí entra entre el marketing y las ventas, entra ya como tal el cajero o el tema Claro administrativo, que ya sí, sí. depende. Ujú. ¿Cierto? En gastos, digo, en gastos, claro, en gastos. Además, nosotros podíamos preguntarnos, ¿el cajero va a ir a ayudar a hacer el pan? No, ¿cierto? O la persona que, digamos, la camarera de pronto va a ayudar a hacer el pan. No, ¿cierto? Bueno, de pronto que ustedes me digan, cuando yo inicié a hacer mi panadería me tocaba hacer de todo, pero bueno, ya es distinto, ¿cierto? Porque digamos que pues, le tocó así, pero digamos que en una panadería ya constituida, ¿cierto? Pues el cajero no se va a poner a hacer el pan. Entonces, digamos que cuando nosotros de pronto tengamos la duda de si es gastos o si de pronto es un costo,
entonces nosotros decimos mentalmente, ay, yo me acuerdo que el profe ese que teníamos allá en el SENA, el man decía que todo lo que estuviera asociado a la producción, ese man sí que molestaba con eso de la producción, entonces ustedes ahí dicen, bueno, entonces se ponen a pensar, ¿está asociado a la producción? Sí, si está asociado a la producción, bueno, muy seguramente es un costo, y si no, pues entonces es un gasto y ya, así de sencillo, ¿cierto? Entonces, acá, pues por lo menos el pago de nómina, pero pago de nómina administrativo, ¿sí o no? Administrativo, o publicidad, ¿cierto? O comisiones de ventas, porque definitivamente yo necesito vender y se necesita. Aquí podríamos anotar hasta seguridad. Ojo también, ¿cierto, muchachos? Porque si nosotros hablamos, bueno, de seguridad, de pronto para que cuide de pronto toda la empresa y todo esto, pues cabería. Pero si yo les digo a ustedes, vamos a sacar los costos y gastos de una empresa de vigilancia, ¿cambia la cosa o no cambia la cosa? ¿Me repites la pregunta, profe? Es que te entré corto, o no sé si es lo que tengo mal en internet. Mira, estamos hablando de que aquí podríamos en los gastos colocar los cajeros, colocar publicidad, colocar de pronto un contador, colocar etcétera, etcétera, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con la producción. Colocar hasta vigilancia, podríamos decir, ¿cierto? El vigilante, la persona que cuida y todo. Pero si estamos hablando de costos y gastos de una empresa de seguridad que presta el servicio de vigilancia, ahí ya cambia la cosa, ¿sí o no? Sí, Sí, claro. profe, claro que sí, porque, por ejemplo, el tema del vigilante ya no pasaría a ser un gasto, sino que ya pasaría a ser algo que se necesita para poder realizar la prestación de, en este caso sería el servicio. Muy bien, muy bien. Espero que a todos les esté quedando claro, así como les está quedando claro a Karen. Pero definitivamente sí. Por eso yo les decía al inicio, ¿se acuerdan que yo les decía al inicio? Les decía, depende de la naturaleza del negocio o de la organización, ¿cierto? Cómo yo voy a contemplar esos gastos y estos costos, ¿cierto? Entonces también ustedes cuando estén de pronto en sus empresas y que digan, ay, venga de aquí, como, ay, yo me acuerdo que se me han hablado por allá de la naturaleza del servicio, ese man también molestaba con eso, entonces ustedes ya son unos duros para eso, ¿cierto? Entonces, bueno, listo, continuamos. Eso hablando de gastos, Dios mío. Hablando de gastos y hablando de costos, ¿no? Y acá, a ver si me permite cambiar esto, la diapositiva. Desde que ustedes me escuchen bien, no importa el resto. Bueno, aquí nosotros hablamos de los costos, pero resulta que hay costos fijos y costos variables, ¿cierto? Hay costos fijos y costos variables. Pero estos costos, al fin y al cabo, digamos que tenemos que desglosarlos, ¿cierto? Entre estos dos conceptos importantes, los costos fijos, y esto es muy fácil, muchachos. Los costos fijos, como su nombre lo indica, ¿cierto? Que son fijos, pues son los costos que no varían, ¿cierto? Y que obviamente están asociados a la producción. Y aquí tenemos que hacer algo, digamos que una diferenciación bien importante, y es que si yo tengo de pronto un taller de confección, como lo estamos haciendo acá en este ejemplo, ¿cierto? Y yo pago arriendo por ese taller de confección donde yo tengo las máquinas y donde yo tengo los operarios y donde hago mi producto, ¿cierto? Pues yo tengo que pagar unos costos fijos que podríamos hablar que es de pronto como ¿qué se les ocurre? Costos fijos en un taller, Profe, de muchachos. pronto la mano de obra, pues el sueldo que se les paga a los operarios. Pero mira que si hablamos de pronto de la mano de obra, podríamos hablar que esos no son tan fijos, porque esos sí dependen de qué dependen. Ah, sí, sí, por ejemplo, te hacen horas de mano de, nocturnas o extras. exacto. O sea que al final de todo depende de la producción, están atados a la producción, ¿cierto? Los costos fijos no cambian, o sea, son siempre los mismos. O sea que podríamos Profe, deducir en que ese no caso están entraría el asociados a alquiler la del producción. local. Sí, Pues claro, tema de El alquiler del local. alquileres. De pronto también el tema de si Exacto. deben pagar impuestos,
de pronto el tema, lo que hablábamos de los servicios Exacto, públicos. exacto. Aunque yo creo Acá que los sí irían de servicios, pronto En esos caso tal, servicios que profe, yo de necesito, que, de que la empresa haga la propia distribución, también contaría con el tema de SOAT, tecnomecánicas de los vehículos, también eso es un gasto fijo, ¿no? ese es un gasto fijo. Y sí, ese es un gasto fijo. Un gasto fijo que se calcula puede ser anual y que, digamos, en el PIG va a impactar en la parte de impuestos, que ahorita lo vamos a ver. Ok. Pero sí sería un costo fijo, ¿cierto? Sería un costo fijo. Son esos costos Profe, yo que no tengo van a una variar, ¿cierto? pregunta. Sí. O sea, los costos fijos, pues por ejemplo, si uno tuviese muchos en la agricultura, muchos de los abonos o fertilizantes que se utilizan dependen mucho de la oferta y la demanda. Entonces, o sea, es algo que se compra regularmente, pero digamos que el valor varía. Entonces, eso sería un costo fijo, porque regularmente se compra, pero sí varían mucho dependiendo de la oferta y la demanda. Pero tú estás hablando de insumos que se necesitan para desarrollar la producción agrícola, ¿cierto? Sí. Y en ese caso, ¿en dónde los catalogarías? Si son insumos que se necesitan para la producción, ¿cierto? Y te pregunto, y ahí yo les preguntaría pues a todos, ¿cierto? Si hiciéramos el ejercicio. Sí, una pregunta muy sencillita, que con esta pregunta, o sea, tú ya vas a saber qué es, ¿cierto? Y que nos la deberíamos hacer todos cuando tengamos como esa duda. Ah, bueno, listo. Hagamos la pregunta. ¿Sin esos fertilizantes yo puedo producir agrícolamente? O sea, yo puedo, no sé, cultivar sin ese insumo. Profe, sí se puede, pero no se puede lograr, digamos que la cantidad o la productividad que yo quisiera. Entonces uno lo que hace es como que acelerar un poquito con eso, con ese tipo de insumos. Pero pues gracias a ellos es que se acelera de alguna forma como el crecimiento, pero sin ellos pues se merma. Pero, muy bien, O está sea, muy de buena por la sí sí se pregunta, Leo. puede. Sí se puede, pero Sí se no puede, sé. Sí, sí se puede. Sin ellos sí se puede. pero no eres competitiva. Exacto. O sea que ahí pues merma algo, ¿cierto? Yo lo calcularía eh, como, como, como una materia prima, ¿sí? Porque si yo necesito, o sea, es que mira que la materia prima está muy asociada a la producción, ¿cierto? Entonces, si yo necesito producir lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Que yo quiero producir más, ¿cierto? Pues voy a necesitar más de ese insumo que tú me estás diciendo, de ese fertilizante para producir más. Si yo quisiera ser más competitivo, ¿cierto? Viéndolo desde ese punto de vista. Además, me estás diciendo que son variables porque depende de la oferta y la demanda, ¿cierto? O sea que eso no sería un costo fijo porque es que el costo fijo no va a cambiar en un año. ¿Sí me hago entender? De hecho, yo te pongo como el ejemplo. Si tú tienes el taller de confección del que estamos hablando, ¿sí o no? Tenemos el taller de confección, estamos confeccionando y de arriendo me cobran 1.000.000, suponiendo, ¿cierto? Que está muy barato, yo sé, pero suponiendo que es 1.000.000. Entonces, y vendí 1.000 unidades. Me salió un pedido de 1.000 unidades, de 1.000 camisas de hombres y las vendí todas. ¿Cuánto vas a pagar de arriendo? Pues, profe, seguiría profe, pagando lo pues yo, mismo. Lo mismo, ¿sí o no? Lo Exacto. mismo, o sea, el millón. Listo. Ahora, llegó al otro mes, me fue mal. Me fue mal el otro mes, no pude hacer pedidos, hubo paros, le pasó algo a la vía al llano, se dañó esa vía, entonces mejor dicho, todo se fue grave. Y vendí solo 5 camisas. ¿Cuánto tengo que pagar de arriendo? Igual. Entonces, o sea, concluyendo, Ok, es como un costo que al año
no cambie. No va a cambiar, Ok, no va a listo, cambiar. profe. Gracias. Porque digamos que yo no le puedo decir al arrendador, no, es que mire que este mes me fue mal y vendí solo 5, entonces yo le pago 500. No, no podría, ¿cierto? Él me va a decir, no, qué pena, pero usted me tiene que pagar a mí, pues lo que nosotros acordamos. Entonces digamos que así también lo puede sacar, ¿cierto? Entonces cuando tengan la duda, entonces ustedes van a decir, ay, ¿verdad? Que ese man decía ya que pues pensáramos si en un año no va a cambiar ese costo, es porque es un costo fijo, ¿cierto? O sea, el arriendo no va a cambiar en un año porque, digamos que hoy me cobra 1.000.000 y después me va a cobrar 1.200.000, yo voy a decir, no, espere, porque el contrato está por un año y usted en un año me dijo que me cobraba 1.000.000. O sea, no me venga aquí a decir que es que le va a subir al arriendo, ¿cierto? Porque sí. Entonces, digamos que sí ves, o sea, el arriendo, de pronto un costo fijo también podría ser de pronto los servicios que llegan muy, digamos que muy exactos a veces, ¿cierto? Y que están relacionados de alguna manera con esa producción. Si hablamos por lo menos de Bavaria, ¿cierto? De una empresa o de Coca-Cola, por lo menos, ¿cierto? Yo pensaría que estará bien alto a ellos porque es uno de los insumos principales que necesitan para desarrollar el producto, ¿sí o no? Listo, ¿Cierto? profe, sí. Los tengo ahí todavía, están ahí todavía. Entonces, los costos variables, pues digamos que son, como su nombre lo indica, los que van a tener un cambio, ¿cierto? O los que van a tener un cambio de nivel, ¿cierto? De acuerdo, digamos, al ejercicio contable. O sea que si la producción aumenta, casi siempre va a aumentar ese costo variable, ¿cierto? O sea que estamos hablando de materias primas, porque entre yo más produzca camisas, necesito más botones, necesito más hilo y necesito más tela. Entre yo más haga panes, pues entonces me salió, no sé, un pedido de 1.000 panes al ejército, entonces pues yo voy a gastar más mano de obra porque de pronto me va a tocar contratar otros 2 panaderos para cumplir con ese requerimiento. Obviamente me va a tocar comprar más huevos, leche, ¿cierto? Lo que ustedes decían, queso, harina, levadura, ¿cierto? Para desarrollar ese pan. Y asimismo, digamos que todo lo que se necesite para la producción va a variar muy conforme a lo que está el pedido, ¿cierto? O varía la producción. Bueno, yo creo que aquí estamos bien, ¿sí o no, muchachos? Y muchachas. Bueno, les presento, ya casi vamos a acabar. Se ve que no nos digamos a... Son las 8 hasta ahora, no, eso está temprano. Les presento el balance general, muchachos, o el estado de la situación financiera en algunos conceptos que se puede llamar también así. Resulta que un estado financiero es como una foto, ¿cierto? Que se le toma a cómo está esa organización en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, de hecho, nosotros también podríamos tener un balance general nosotros mismos, ¿cierto? Y acá les presento este estado financiero que se llama balance general, compuesto de 3 cajones, como ustedes lo ven ahí, que son activos, pasivos o patrimonio, ¿cierto? Así se llama. Donde los activos que son, muchachos, son todos los bienes y derechos que tiene por cobrar esa organización. Si lo hablamos de por lo menos de Karen, entonces ella también se podría hacer un estado podrías hacer un estado financiero y podrías decir cuáles son mis activos. No sé, cuáles son los activos de Karen, de pronto un televisor, cama, un carro si tiene, una casa, ¿cierto? Son esas cosas que tiene, todos esos bienes que tiene ella o que tiene esa organización y que tiene también derechos por cobrar. Cuando dice derechos por cobrar, ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que derechos por cobrar? ¿Qué es eso? Pues de pronto que Laura le haya prestado a Karen, ¿cierto? Que Laura o sea, que Karen le haya prestado bien a Laura, que Karen le haya prestado a Laura, no sé, 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Laura le dijo, venga, Karen, présteme 1.000.000 de pesos. Entonces,
Karen le dijo, bueno, tome el millón. Pues eso se contabiliza como un activo, ¿cierto? Porque Karen espera recibir ese millón de pesos algún día. Si es que, pues, digamos que Laura es una buena persona y Laura, pues, le va a devolver ese dinero, ¿cierto? Entonces, si hablamos de esos derechos que tiene por cobrar, podríamos contabilizarlo acá, ¿cierto? Como cuentas por cobrar. Hasta le podríamos colocar cuentas por cobrar a Laura, 1.000.000 de pesos, o sea, ella cuenta con ese 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Como activo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer acá una operación para que nos quede un poquito más claro, ¿listo? Esto es como para que nosotros lo veamos, porque es que ahorita de pronto en la matriz que viene, que les va a explicar de pronto la profe Jenny, de pronto vayamos a hablar de activos, hay algo que por ahí yo vi que era de pasivos, entonces, pero ¿qué? A veces no sabemos qué es eso, ¿no? Entonces, si estamos hablando de esta empresa, ¿cierto? Que ya de esta organización de la parte de activos, entonces hablamos de maquinaria plana, ¿cierto? O sea, es una máquina que tiene, una máquina plana. ¿Cuánto puede costar esa máquina plana? Bueno, yo le puse, ¿cuánto le ponemos? Yo le puse 40 millones, yo no sé, yo no soy muy bueno, digamos, en esto, pero más o menos, por aquí creo que había un experto en moda, ¿no? Pero bueno, digamos que eso vale. ¿Qué se hizo el experto que había? ¿Ya no está? ¿Sí vamos ahí bien, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, todo ¿Están bien. ahí? ¿Se pueden? ¿Todo bien? Bueno, listo. Entonces, vamos acá a los activos que tiene la empresa, que es esos bienes que tiene para poder desarrollar su operación. Y una bordeadora que de pronto puede valer 60 millones, que sea de última generación, yo no sé qué, bueno. ¿Cuánto suma estas dos? Bueno, digamos que acá estamos viendo un ejemplo un poco sencillo, ¿no? Porque esto, digamos que se divide en activos corrientes, activos no corrientes, etcétera, etcétera, cajas, bancos pero digamos que pues para el ejercicio, pues digamos que no es tan necesario que sepamos, digamos, todas estas cuentas y todo esto, pero sí la estructura general de un estado financiero, ¿cierto? Entonces recuerden que estos estados financieros siempre van en un periodo de tiempo determinado, por eso ustedes cuando vayan a investigar el estado financiero, no sé, de la empresa Bavaria, del Coltejero, de alguna empresa o de Colombia, general a diciembre del 2024, ¿cierto? Porque casi siempre es como el año anterior, donde, como digamos, esto se hace por un periodo de tiempo determinado, a veces se hace por un año, ¿cierto? Y ahí es donde aparece toda la información financiera de la empresa, entonces aparecen todos los activos que tiene, etcétera, etcétera. Aquí lo estamos haciendo resumido para que lo entendamos mejor, pero digamos que aquí podemos calcular el total de activos que tiene esta organización. ¿Cuánto sería? Casi siempre, ¿cuánto da 60 millones más 40 millones? ¿Cuánto nos Sí, da? sí. 100 millones. No. Ay, Dios mío, espérenme un momentico que esto se me... 100 millones. Ok, entonces, resulta que vamos a hacer el ejemplo con Karen y con Brenda, ¿cierto? Que ellas, pues, decidieron desarrollar esta empresa de confecciones. El socio 1 es Laura, como dijimos, Karen, ¿cierto? Y entonces, Karen dio 30 millones, ¿cierto? Y Laura también, Brenda dio también otros 30 millones, ¿cierto? Para, digamos que el patrimonio es eh, ese, ese valor que tiene la empresa y que el capital social de los socios, por eso se llama capital social, ¿cierto? Porque es el capital que aportaron los socios. Entonces, ese capital que aportaron los socios, el socio 1, el socio 2, cada uno es de 30 millones para decir que es equitativo. ¿Cuánto tienen en total de patrimonio esta organización? 60 millones, profe. 60 millones, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, ok,
compramos 100 millones de activos, ¿cierto? Karen y Brenda colocaron cada una de a 30 millones, o sea, dio 60 millones. ¿En cuánto se tuvieron que endeudar ellas para tener ese activo de 100 millones? ¿En 40? En 40, ¿cierto? Es decir, que ellas dos fueron hasta el banco su amigo, ¿cierto? Y sacaron un préstamo por 40 millones de pesos. Obviamente hay que calcular también los intereses, pero eso no va acá, ¿cierto? Porque aquí va el pasivo que tiene, que es la deuda que tiene. ¿Dónde irían los intereses? Pues va en otro estado financiero que se llama PIG, ¿sí o no? Entonces, acá nosotros tenemos a grandes rasgos, y les vuelvo a decir, bueno, esto es, digamos que algo muy resumido, porque pues pasivos también se dividen pasivos corrientes, no corrientes, etcétera, etcétera, cuentas por cobrar o cuentas por pagar, ¿cierto? Bancos que deben tal lado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que acá estamos viendo ese balance o situación financiero, ¿cierto? O balance general, mejor balance general. Y si ustedes pueden observar, llegamos a la ecuación fundamental de la contabilidad, ¿cierto? Que es que el activo, ¿se acuerdan? Es igual al pasivo más el patrimonio, ¿cierto? Si se cumple o no se cumple. O sea que el activo, que son 100 millones, es igual a lo que yo tengo de pasivo más el patrimonio, que son, ¿cuánto? Sí, profe, 100 millones. 100 millones. Pues, 100 millones, ¿cierto? sumado, sí, 100 millones, sí. Ok, 100 millones. Y para que no se nos olvide, pues este estado financiero se llama balance general, porque casi siempre tiene que haber un balance, ¿sí? Si nos damos cuenta, estamos ahí, balanceados los 100 millones de un lado con los 100 millones del otro lado, ¿cierto? Por eso se llama balance general. Ok, listo. Este lo quería explicar, muchachos. No sé, es que intenté hacerlo como paso a paso para explicarlo mejor, pero no pude. Pero bueno, ya lo tengo acá y lo vamos a hacer así de una manera más rápida. Este estado financiero, a diferencia del anterior, este se llama estado de resultados. En algunos libros lo consiguen como estado de resultados o PIG, ¿cierto? Cuando ustedes hablan del PIG. Vamos a ver el estado PIG de tal cosa. Ok, pérdidas y ganancias, ¿cierto? ¿Y qué es lo que mide? Pues efectivamente, como su nombre lo indica, las ganancias o las pérdidas que yo pueda llegar a tener. Digamos que acá ya yo lo hice así ya de una vez, ¿cierto? Tenemos unas ventas brutas de 100 millones, ¿cierto? Ventas brutas no es que, digamos que es un nombre que se le da a las ventas, que son las ventas como en total, ¿sí? Como las ventas en total. Aquí yo tengo esos ingresos, ¿cierto? Que son por 100 millones de pesos y entonces empiezo ya, después de esos 100 millones de pesos, a descontar todo lo que me da la operación contable. Entonces, Pregunta, digamos que profe, acá... qué pena. ¿Ventas Sí, brutas te estás refiriendo al valor neto que entra con IVA? Pues qué pena preguntas que no entienda qué dices como, porque para mí sería la venta neta, ¿no? no, lo que pasa es que las ventas brutas son las ventas generales, ¿sí? Mira que acá dice, las ventas netas están acá, mira. Lo que pasa es que esto se puede contabilizar o no, ¿sí? A mí me gusta contabilizarlo porque pues no falta que hayan descuentos y devoluciones en ventas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, como lo puedes ver acá, las ventas brutas son esas ventas generales, o sea, todo lo que tú vendiste, todo lo que Todo vendió lo la que se empresa, vendió todo lo en que los vendió. puntos de venta. Ah, oye, ya entendí, ya Sí, entendí. todo lo que se vendió, ¿cierto? Pero la idea es que estos descuentos y devoluciones sean cero, sino que yo lo pongo acá para que nosotros nos demos cuenta que cuando nosotros decimos, ay, no, sí, para mí es fácil hacer un descuento en este producto, porque pues, o cuando uno les pregunta a ustedes, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para vender? Ay, sí, yo hago descuentos, pero mire que esos descuentos me va a impactar acá el flujo, o sea, eso no es tan fácil hacer un descuento, o que yo
tenga una devolución, ¿cierto? En el taller de la confección, no, que me volvieron 2 camisas porque los botones no llegaron o no los pegaron bien, ¿sí? Entonces me volvieron un lote de 30 camisas. No pase, obviamente, ¿cierto? La idea es que esto no pase, pero lo ponemos acá por si de pronto llega a pasar. ¿Cómo se contabilizaría, cierto? Pues entonces yo tengo las ventas generales, las ventas brutas generales. Si esto es 0, pues mis ventas netas van a ser ¿cuánto? 100. ¿Sí están ahí? 100, serían los 100. Serían los mismos 100, ¿sí o no? Serían los mismos 100. Entonces, pues aquí como calculamos 200 para el ejercicio, pues entonces las ventas netas ya me bajaron a 99.800.000 pesos, ¿sí o no? Entonces, el costo de ventas, miren que en el costo de ventas está inmerso todo lo que nosotros hemos visto de costos, ¿cierto? O sea que acá está inmerso y por eso yo les quería mostrar este estado financiero como para que lo apliquemos, ¿cierto? Y sepamos, bueno, ¿y eso de costo a dónde va? Pues acá en costo de ventas va lo que está asociado a la producción, que son los costos indirectos de fabricación, que son los costos de mano de obra y los costos de materia prima y todos los costos en que incurro yo para desarrollar un producto o la prestación de un servicio, ¿cierto? Entonces, más o menos calculando, muchachos, casi siempre digamos que, bueno, en una empresa productora más o menos el 30% o el 70% es mi costo, ¿cierto? O sea, es decir, el 70% de lo que son mis ventas aproximadamente, si es una empresa de servicios, podría variar y tener más o menos un 50%, ¿cierto? Digamos que una prestación de servicio, una empresa de servicios, obviamente tiene más margen de utilidad, ¿cierto? Tiene más margen de utilidad. Pero bueno, eso es otro, digamos que eso es otro tema, ¿sí? Porque tiene más margen de utilidad, pero de pronto no tiene tantas ventas, ¿sí? O sea, bueno, ahí después, si quieren, podemos profundizar en ese punto. Pero a lo que voy es que, bueno, casi siempre, y lo que es de comercialización dejará un 20, a veces un 15, entonces digamos que ahí nosotros empezamos a decir, hijo de pucha, siempre digamos que los empresarios la tienen dura, ¿no? La tienen dura. O sea, tienen bien pesada el ejercicio contable, ¿cierto? Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo de arriba, ¿no? Ah, bueno, ya sé cuál es la utilidad bruta en ventas, o sea, mi utilidad general, pero falta quitarle algunas cositas. ¿Sí me hago entender? ¿Sí ves? Aquí eran ventas brutas, 100.000 menos los descuentos, pues me da esto, si no hay descuento, 0, pero acá sí, este descuento sí, obviamente tiene que ser, sí lo tenemos que deducir, porque esto sí nos va a impactar y con esto es que nosotros trabajamos. Entonces, utilidad bruta en ventas, ¿cierto? O sea, es la utilidad antes de meterlo operacional, ¿cierto? De lo que nosotros vimos que se necesita, ¿cierto? Que los gastos que no van directamente a la producción, pero que lo necesitamos para operar, ¿cierto? Por eso se llama utilidad operacional. Entonces, vamos en 29.800.000, ¿cierto? Porque íbamos en 99 menos el costo de ventas, calculando todo eso, entonces me dio 29.800.000, ¿cierto? A eso le tengo que quitar los gastos en ventas, que yo no sé, invertí 2 millones en un vendedor o de pronto hice redes sociales, etcétera, bueno, lo que sea, ¿cierto? Que me ayude a vender, entonces aquí contabilicé 2 millones. De pronto ustedes me dirán, bueno, puede ser más o puede ser menos, pero bueno, listo, digamos que es para el ejercicio. En gastos de administración exactamente lo mismo, todo lo que incurro en gastos de por lo menos de personas que, no sé, el contador, el vigilante, etcétera, que no están asociados, como lo estábamos viendo ahorita, ¿cierto? A la producción, 2.800.000. Entonces, digamos que de esos 29 yo le quito 2 millones y le quito 2.800.000, me quedan 25 millones, ¿cierto? De utilidad operacional. Acá nosotros le colocamos menos gastos financieros. ¿Se acuerdan que yo les decía? ¿Y dónde calculamos esos gastos financieros? Ojo, aquí no va, muchachos, aquí no va de pronto lo que el pasivo como tal, ¿no? O sea, aquí no va el préstamo, pero sí va ese gasto en que incurro por ese interés que yo deduje. De hecho, 100.000 pesos de interés para un préstamo de 40 millones, yo creo que eso en ningún banco, o sea, eso está muy pequeñito para lo que es el interés de 40 millones. Entonces, digamos que
Pero bueno, lo calculamos más o menos así y decimos que fueron 100.000 pesos. Y aquí yo le coloqué rendimiento financiero, 100.000 pesos, porque este no me quedó en azul. ¿Será que se equivocó el profe? ¿Ustedes qué creen? Es que dice rendimiento, entonces no creo que sea un gasto, ¿no? Claro, Pero no ¿cierto? se No es suma. un gasto, ¿cierto? Entonces de pronto acá Brenda dijo, no, pues esa plática que tengamos, metámosla en un CDT y el CDT me dio 100.000 pesos, que también es también es algo muy irrisorio, pues porque un rendimiento financiero, ustedes saben cómo estamos acá en los bancos, que los bancos no, por un CDT no es que den mucho, entonces digamos que, pero aquí digamos que para el ejercicio lo contabilizamos con los, es decir, a lo que voy, que digamos, si yo pido un préstamo, si yo tengo una plata, ¿cierto? Un dinero, no sé, 1.000.000, y ese millón yo lo voy a prestar a un banco, a mí me van a cobrar un interés más alto que el que me van a dar si yo hago o abro un CDT de 1.000.000, ¿sí? Eso sí lo sabemos todos. Pero digamos que aquí para el ejercicio, pues lo quise hacer así para que me diera acá lo mismo, ¿cierto? Pero esto pues obviamente puede cambiar. Y en utilidad antes de impuestos, por eso se llama antes de impuestos, porque va antes de los impuestos, entonces me da 25 millones. Los impuestos, que más o menos, a veces dicen que es el 3% de todo lo que más o menos aproximadamente, me da 2 millones, ¿cierto? Y 25 menos 2 millones casi siempre da. Muchachos, ¿están ahí todavía? Dios mío. 23 Profe, millones. 23 millones. 23 millones. Exacto. ¿Cómo vieron el ejercicio de los pobres? No, mentiras, de los pobres no. De los ilustres emprendedores. Es que tuvieron Profe, más yo ahí gastos. tendría una pregunta. Y es Sí. cómo poder identificar, por ejemplo, o sea, de qué forma uno puede identificar bien cuando uno está hablando de activo y cuando uno está hablando, por ejemplo, de patrimonio, porque patrimonio no es únicamente lo que cada socio aporta, eso depende de cómo esté constituida la empresa. Entonces, por ejemplo, puede ser, no sé, una casa, no sé, pues estoy pensando. Pues como especulando sobre cómo uno puede saber qué es un activo y qué es un patrimonio, porque eso sí puede, pues a mí me puede generar como confusión. Sí, lo que pasa es que esto se hace más que todo, digamos que en el balance general, como para presentar la contabilidad, ¿cierto? Porque, pues digamos que para presentar la contabilidad y todo esto es lo que, eh, digamos, se maneja, digamos, financieramente, pues se desarrolla así, se presenta como de esa manera, ¿cierto? El capital social, pues que el socio tiene, ¿cierto? Debe tener, acá inclusive podrían ir como las acciones, ¿cierto? Que son como el capital de los socios. Y digamos que está muy relacionado a lo que tú dices que es el activo, casi que por lo menos cuando te preguntan a ti, bueno, ¿y cuál es tu patrimonio? Ah, no, pues mi patrimonio es mi casa y no sé qué, y tú puedes decir eso. Pero digamos que esto para el ejercicio contable, de alguna manera, digamos que es como para clasificarlo y que se vea, digamos, en el estado financiero, ¿sí? Eh, yo diría que de pronto una diferencia también es que el patrimonio tiende de pronto a, no sé, a ser un poquito más líquido, ¿cierto? O sea, es como líquido en el sentido de que el dinero se puede volver en efectivo más rápido, ¿sí? Aquí cuando nosotros hablamos por lo menos de los activos, que yo les decía que hay activos corrientes y activos no corrientes, los activos corrientes, ¿cierto? Son esos activos que por lo menos son como más difíciles, son más fáciles de volverse en efectivo, ¿cierto? Y los no corrientes son los activos más grandes. Por decir algo, un activo no corriente puede ser de pronto como una casa, un edificio, ¿cierto? Que yo sé que va a ser difícil vender un edificio de, no sé, 600 millones, o que yo no voy a, o que yo tengo de pronto una máquina plana. Se supone que yo compro esta máquina plana para que me dure, no sé, una cantidad de tiempo, ¿cierto? Porque digamos que mi idea
no es cambiarla al año, ¿cierto? Por eso se habla de ese tiempo de un año. Si yo hablo de activos no corrientes, si hablo de activos no corrientes, entonces ya estoy hablando de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ¿cierto? Que es lo que me tienen de pronto, digamos que el derecho que yo tengo por cobrar a alguien, como en el caso que hablábamos de las dos compañeras, ¿cierto? Porque se espera que ese préstamo pues se lo vayan pagando, no sé, en menos de un año o algo así, ¿sí? Pero digamos que están muy relacionados lo que es el patrimonio y lo que es el activo, ¿cierto? Porque de alguna manera eso también se vuelve como un activo, ¿cierto? O sea, es lo que tiene también la empresa, porque se supone que lo que pasa es que se mira desde ese punto de vista que supuestamente, ¿cierto? Yo al final tendré que la organización me dé para pagar de pronto eso que yo invertí inicialmente, ¿cierto? Y yo pueda tener como ese balance ahí entre los dos, ¿sí? Pero sí están muy relacionados, obviamente el patrimonio, digamos que de alguna manera es de pronto eso que tiene la empresa como más de pronto estable ahí, ¿cierto? Que son esos, digamos, ese capital social que colocaron los dos socios. Los activos, digamos que ya dependiendo, ¿cierto? De si son corrientes o no corrientes. Entonces, digamos que Listo, acá, profe, gracias. pero sí o no. Sí, 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 sí. Ya, más claro, gracias. Ay, otra vez me fui para otro lado. Bueno, muchachos, creo que ya acabamos. ¿Qué estamos viendo ahí? Ah, ya. Es que se me queda como bloqueado a veces. Bueno, listo. Acá, digamos que quería como hacerles ver de pronto la importancia de estos costos en las organizaciones. Digamos que aquí, sí, si nosotros nos devolvemos un poquito, podemos observar, no sé, si ustedes pueden ver que una venta, ¿cierto? De unas ventas brutas de 100 millones, mire lo que quedan, ¿cierto? Casi siempre funciona así en las empresas, por eso los empresarios molestan que, no sé, de pronto no se les castigue tanto con la industria de comercio, con lo que es de la declaración de renta, que no les calculen con el ingreso de las ventas, ¿cierto? Porque al final eso no les queda a ellos, que les calculen con la utilidad, ¿sí? Y a veces, de pronto, digamos que, pues nos damos cuenta, ¿no? O sea, aquí, y eso que no hemos visto en detalle, muchachos, por lo menos acá, que ustedes dicen, pero si será todo eso, claro, porque es que acá cuando nosotros estamos contabilizando los gastos de administración, que es nómina, y este también que es nómina, ustedes se dan cuenta de todos esos parafiscales que tienen que pagar los empresarios, ¿cierto? Que por lo menos, si yo tengo un sueldo de 1.300.000 o un mínimo de 1.400.000, al final a ese empresario le sale cada trabajador como por 2.400.000, ¿sí me hago entender? Entonces digamos que todos... ¿Cómo? Por ahí alguien... Karen, cuéntanos. Vamos a gozar los dos. Yo no me puse si que no se alcanzó. Karen, tienes el micrófono encendido. ¡Tu hambriento! Karen. Bueno, listo. Señor, Karen, te estábamos escuchando. Entonces, escuchamos todo. Entonces, muchachos, para que veamos que estos costos, digamos que por eso es que los empresarios empiezan, bueno, ¿cómo hacemos para bajar costos? ¿Cómo hacemos para bajar costos? No estoy de pronto, pues, satanizando tampoco la cuestión, pero pues digamos que es un panorama a veces que nosotros tenemos como diferente, ¿cierto? Y que digamos que
desde la parte logística, desde la parte de pronto que vamos a nosotros a impactar en cuanto a esas operaciones comerciales internacionales que vamos a desarrollar, es importante entonces nosotros tener en cuenta todos estos costos, ¿no? Miren que ya que recuerdo, tal vez mirando las evidencias que ustedes envían, muchachos, a veces ustedes colocan, no, que lo vamos a hacer aéreo, y yo les escribo una retroalimentación, venga, pero hay que validar por qué aéreo, ¿cierto? O sea, ¿por qué lo vamos a llevar aéreo si aéreo es un poco más costoso? Entonces, digamos que ahí, como para que lo tengamos en cuenta, muchachos, en nuestros proyectos, pues validemos todos estos costos, validemos todas estas cositas, que si ustedes se dan cuenta, impactan definitivamente mucho, ¿cierto? Impactan mucho al final del ejercicio, impacta mucho en lo que es la utilidad, ¿sí? Entonces, a esos grupos que yo les he hecho la retroalimentación, vea, yo no les estoy diciendo, no, es que no va a ser aéreo, sí, pero argumentémoslo, ¿por qué va a ser aéreo, cierto? O sea, no va a ser aéreo porque yo digo, sino si ustedes me dicen, no, sí, es que es la mejor manera, el cliente lo necesita urgente, obviamente, pues, cierto, o sea, es su proyecto y pues al final usted tendrá que sustentarlo, pero tiene que ser con argumentos, ¿sí, muchachos? O sea, bueno, ¿yo por qué lo voy a hallar? ¿Por este lado no? ¿Por qué? ¿Cierto? Con un argumento sólido que nosotros tengamos. Bueno, listo. Aquí una pequeña conclusión que quería que ustedes la dijeran, pero pues digamos que al final, digamos, estos conceptos de costos y gastos, ¿cierto? Casi siempre se utilizan para desarrollar financieramente, pues, algo bien organizado en las empresas, ¿cierto? Y que, como ustedes lo decían al inicio, miren que nosotros dimos la conclusión al inicio, ¿cierto? Nosotros decíamos, bueno, listo, tal vez todo esto que estamos viendo es para mirar cómo podemos disminuir costos, ¿cierto? Y cómo podemos aumentar la utilidad, que al final eso es lo que necesitan la mayoría de las empresas, ¿sí? Y muchachos, entonces, ¿están ahí todavía? Sí, Esta profe. es la matriz de fundamentos de costos. Acá, si ustedes quieren leer de pronto el material formativo, de pronto para verlo un poquito mejor, vamos a entregar una matriz que es un Excel muy sencillo. Aquí vamos a colocar el nombre de la empresa o lo que vamos a exportar. Aquí el sector económico, el público objetivo, los procesos logísticos que desarrolla, la definición del costo y del gasto, ¿cierto? Y acá, pues nosotros tenemos lo que hemos visto, costos de producción, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a llenar. Inicialmente lo vamos a hacer muy textual, es decir, vamos a hacerlo por lo menos materias primas, necesito tela, no sé qué, no vamos a colocar números aún, ¿cierto? Porque los números los vamos a colocar con la profe Jenny, ¿listo? Entonces, por ahora, como a diferenciar bien lo que son costos, gastos, lo que hemos visto de materia prima, entonces, en cada uno, digamos, de esos proyectos, bueno, ¿qué necesitarían de pronto de materia prima o si no necesitan? Si de pronto ustedes dicen, no, es que yo soy una comercializadora, o de pronto no, yo estoy importando algo, pues entonces ustedes aquí le pueden cambiar, ¿cierto? Por lo que ustedes necesiten. Esto no es una camisa de fuerza, o si es una prestación de un servicio que también podría ser, pues digamos que aquí lo podemos cambiar, ¿cierto? Pero la idea es que nosotros coloquemos de almacenamiento, necesito, no sé, una oficina, no sé qué, tal cosa, transporte, vehículos, pero vamos a escribirlo, ¿sí? Empaque que necesito, publicidad y promoción, redes sociales, volantes, no sé, vendedor. Y acá, los costos administrativos, ¿cierto? Los costos administrativos, que están los servicios públicos, material de oficina, salarios. Ojo que aquí los salarios son ¿los salarios son de qué? Miren que aquí nosotros en el arriendo lo podemos calcular acá, para que no nos confundamos, muchachos.
la matriz que yo les voy a colgar está aquí como con un color para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Yo lo puedo calcular acá como costo de administración de pronto de una oficina que queda en otro lado, o lo puedo calcular acá como costos indirectos de fabricación. Recuerden lo que nosotros vimos, ¿listo? O sea, acá si estamos hablando de lo que es la producción, y acá pues si de pronto no. O sea, ustedes miran dónde lo pueden de pronto llenar. ¿Cómo lo vamos a llenar? Simplemente por lo menos acá, en el ejemplo que dimos, materias primas, tela, hilos, botones, y vamos a escribirlo, ¿cierto? Mano de obra directo, bordeador, costurero, costos indirectos de fabricación, agujas, aceite, etcétera, etcétera, ¿cierto? Los vamos a colocar, los vamos a escribir, almacenamiento, etcétera, 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 y así con todos. O sea, es algo muy sencillito como para tener un primer acercamiento a lo que se refiere todo este procedimiento de compras. Gisette, muchachos, ¿están todavía por ahí? Pregunta, Profe, profe, sí, ¿esta actividad va a ser grupal o va a ser individual para poder tener en cuenta? O sea que tú, qué pena, solamente vamos a colocar el escrito, no vamos a colocar ni la cantidad ni el valor. No, todavía no. Listo. La idea es que, digamos, ustedes empiecen como a mirar la sesión. Yo creo que quedaron, de pronto, pues no hay tantas dudas, pero en la sesión de pronto, pues que ustedes miren de pronto con la evidencia, con esa matriz que les proponemos, pues que ustedes miren de pronto, pues asocien esta parte de los costos, de como los fundamentos teóricos, ¿cierto? Y ya después, cuando ya lo tengamos más apropiado, pues ya entonces sí iríamos con, pues yo les decía que se dividía en dos, ¿se acuerdan que yo les decía? Se dividía en dos, en este momento, o bueno, de pronto ya son las 8 y faltan 20 para las 9. Yo creo que mañana ya estará colgada la grabación, y el resumen. Y también la matriz se las vamos a dejar ahí en Sayuna para que ustedes la puedan descargar y empezar a desarrollar el ejercicio, ¿sí? Lo desarrollamos, ¿cierto? Y en la próxima sesión va a estar otra matriz, ¿cierto? Que vamos a verla muy posiblemente con la profe Jenny, y que ahí, pues entonces nosotros vamos a hacer el segundo ejercicio, que es la segunda matriz, que ya le vamos a meter los números, ¿sí? Como para ir así, como de 0 a 100, mejor dicho. El trabajo, ¿cómo va a ser? Yo creo que lo vamos a hacer en grupo mejor. Hay una evidencia que viene individual para esta AP, pero vamos a validarlo con la profe Jenny a ver. Pero este sí hagámoslo entonces grupal, ¿sí? Hagámoslo grupal. Igual yo creo que ya son muy pocos los grupos que quedan porque la mayoría creo que ya se separaron. Entonces, yo creo que ya mañana ya podríamos tener de pronto esa grabación. Yo creo que mañana. Y mañana también estará ahí en Sayuna la matriz en Excel. Se va a llamar Matriz Fundamentos de Costos para que ustedes la puedan descargar y puedan desarrollar la evidencia. No sé si tienen de pronto más preguntas. Voy a mirar en el chat que está acá. Permítanme un segundito. ¿Tenemos de pronto más preguntas, muchachos? Estoy como un poco confundida. ¿De esta actividad vamos a tener una evidencia para enviar o toca esperar la próxima actividad con la otra profe para enviar la evidencia completa? No entiendo esa parte, profe. No. Por eso te digo que mañana les voy a colgar, ¿cierto? La matriz, esta matriz que estamos viendo en este momento. O sea, esa ya la pueden empezar a desarrollar desde mañana. Okay. ¿Sí? Sí, señor. Porque no, o sea, porque ustedes la pueden empezar a hacer sin necesidad de esperar la otra. O sea, esto es listo. lo que nosotros vimos hoy. Sí, simplemente digamos que es algo muy sencillo. Si se dan cuenta, yo creo que esto es que yo había pensado que individual, pero no, hagámosla en grupo mejor. Estaba de acuerdo a nuestro producto de exportación, ¿sí? Exacto, muy buena pregunta. Sí.
al producto de exportación. Si alguien está importando, pues también lo hacemos, pero pues miramos cómo sería, digamos, el contexto, ¿cierto? No sería producción, sino sería como una empresa de comercialización. Por eso, importante esos datos que yo les coloqué al inicio de la matriz, donde dice en qué sector está. Recordemos que los tres principales sectores, ¿cierto? Sector, digamos que primario, sector secundario y sector terciario. O le pueden colocar más bien si es del sector de servicios, si es del sector de pronto si es comercializadora o si es productora. Si es productora, pues es la que le hace una transformación, que fue el ejemplo que vimos, ¿cierto? Que le hace una transformación a un producto mediante unas materias primas, unas transformaciones, ¿cierto? Unos insumos, unos que necesitan unos operarios, ¿cierto? Hombre, mano de obra para desarrollar ese producto. Si es comercialización, cambia la cosa, ¿cierto? Porque no hacemos producción, sino simplemente lo que hacemos es comprar y vender, ¿sí? Comprar y vender. Y si es prestación de servicios, pues ahí ya va distinto. Karen Paulina. Profe, pregunta, es que veo que tiene como varios cuadritos, entonces en la parte de, por ejemplo, salarios, de acuerdo a nuestro sector, pues un ejemplo, nosotros tenemos una bananera, entonces ahí pondríamos como operarios y también pondríamos como la parte logística, o sea, dividiríamos los cargos para poder asignar los salarios o con uno es suficiente. Bueno, hagamos el ejercicio con ese. Bueno, la bananera, ¿dónde estamos acá? Espérate a ver. Bueno, Sí, profe, ¿cómo pusimos que funciona? O exportábamos sea, banano. ustedes, sí, exportaban banano. Listo, entonces, costos de producción. ¿Cómo hacen el banano? ¿Cómo es? Profe, pues en ¿Lo esa cultivan? parte ya es como eso, sí, señor. Entonces ya Ok, sería como tema de fertilizantes y bueno, y todo exacto. eso. Mano de obra, pues de los agricultores y todo eso, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Y qué me preguntan los operarios? ¿Cuáles operarios? Profe, en la parte de salarios, como veo varios cuadritos Ah, ya, así ya. horizontal, Sí. entonces pregunto si es que de pronto se divide por cargos o cómo sería, No, pues con mira. todos. Sí, sí, sí. Buena pregunta, buena pregunta. Pero tenemos que tener algo en cuenta, ¿sí? Si estamos, sigamos que vamos a asociar eh, esa producción, recordemos muchachos lo que vimos, si vamos a asociar esa producción a lo que es la producción como tal, entonces esto aquí en costos de mano de obra, ¿cierto? Y los salarios que dice acá, pues los salarios que dice acá son los salarios que no tienen nada que ver con la producción, ¿cierto? Por eso aparece aquí costos de administración, ¿sí? O sea que acá iría la secretaria si tienen, el contador, el vigilante, o sea, aquí todos los salarios, ¿cierto? Que pueden ser por nómina o algo, pero que no tienen que ver con quién, con la producción, ¿cierto? Sí, sí, ¿Vale? profe, ya está clasificado. Pero entonces, ¿tendríamos que llenar todos los cuadritos horizontal o solamente sería hasta donde nosotros decidamos que llegue? Ah, no, muchachos, no se preocupen. Si usted de pronto aquí en un cuadrito le caben dos, pues le hace dos, y aquí le caben tres, pues le hace tres, y si acá le falta uno, pues le agregan otro, tranquilos. Y si de pronto tiene solo dos, pues le agrega dos, porque tampoco la idea es llenar algo que no necesitan, ¿sí? Listo, profe, gracias. Sí, 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 o sea, digamos que es como el formato que tenemos, pero no es que lo tenga que llenar todo, ¿no? Porque de hecho los que son comercializadores, pues no van a llenar nada eh, le van a colocar de otra manera, ¿no? No le van a colocar costos de producción, costos de venta sería ahí. Listo, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta más? Entonces, como que se me bloquea, pero si me escuchan, sí. Sí, profe. Bueno, Wilmer dice que ninguno. Muy bien a los que participaron, muchas gracias. Voy a mirar de todas maneras el chat aquí, el chat de... Quería hacerles una actividad, pero yo no pensé que nos demoráramos tanto.
Muchachos, no se nos olvide, por favor. Por favor, por favor, por favor. No se nos olvide lo que les dije al inicio, el formato de la selección de alternativa de proyecto de etapa productiva que me la está recordando la profe María del Pilar para que la llenemos, por favor. Esperen a ver si yo le digo que me puede enviar el... Permítame un segundito. Les recomiendo entonces eso, muchachos, ¿vale? No sé si tenemos alguna otra pregunta o algo, muchachos. Si algo nos vemos de pronto, vamos a revisar, si algo nos vemos de pronto, voy a dejar de grabar para que no quede tan larga la grabación. Vamos a evaluar quién... bueno, espere, este es el documento para llenar. Gracias, Laura, gracias. Muchachos, Laura les compartió en el chat el documento que necesitamos que llenen, por favor. Solo 5 personas lo han llenado hasta el momento y necesitamos esos datos, por favor. Sí, por favor. El coordinador y nos lo solicitó muy amablemente. Acá está el documento para llenar, también está en el grupo, por favor, llenémoslo, muchachos, por favor. Ahora sí voy a dejar de grabar, que es que no me dejó ahorita. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces...